así voy narrando lo que voy haciendo. Voy a utilizar el color intermedio para ir visualizando lo que es la letra. Luego voy metiéndole un poquito más de contraste de luces y de sombra para ir viendo las partes que están más dando hacia de donde viene la luz. Bueno, sí, me voy liando mientras voy dibujando, no se puede hacer tan fácil. Lo importante es hacer un dibujo profesional, aunque sea para una persona. Lo quiero o no, yo se lo estoy haciendo. Luego le enviaré una petición al YouTube, si la acepta bien y si no también. Al final lo que yo quiero es enseñaros cómo hacer las luces y las sombras de unas letras en 3D. Para los curiosos, en el Model Paste, que es el Graffiti 3D, pone foco. Aquí está la F. El palo de arriba sigue curvándose, metiéndose por detrás. Como vais viendo, lo voy rellenando y se va visualizando. Aquí tendría la parte de la O. La voy a hacer uno a uno para que lo visualicéis bien lo que son las letras. Porque esto iría pasando por esta parte. ¿Vale? Lo único, como está por debajo de la F, pues no se ve. Y aparte tiene un palito lo que es en medio, que le cruza. Como cuando se llama así la O, pues la he hecho de esa manera, pero así, ¿vale? De esta manera. Este sería el primer paso de la letra O, ¿vale? Que se cruza por aquí. Vamos a ir a por la letra K, a ver si lo visualizáis. Ya estoy empezando la tercera letra. Es una K y va por aquí el palo de la derecha de arriba. Luego el palo primero, digamos, el que así, a diferencia, coge una parte así, otra así y la de aquí abajo así. Exactamente la K que estoy dibujando, ¿vale? Y va por aquí. Voy a poner esto un poquito más ancho para que lo veáis más rápido y luego lo voy limpiando. Mira, este es un palo, aquí está este y por aquí este es el otro palo. Ya tenemos la letra K. La letra ya está lista. Ahora vamos a ir por la siguiente. ¿Sabéis qué letra es? Efectivamente, es otra O, pero no en su totalidad porque está pasando por detrás. Entonces esto va a llevar sombra. Así que atentos, que vienen las mejores partes. Ya estamos visualizando toda la pieza. Ahora tenemos que ver qué partes más como esta, que están mirando el frontal hacia adelante, tendrán más o menos el mismo color. Porque esta, al estar girada un poquito hacia este lateral, sería casi a contraluz. Y este sí estaría más de frontal, aunque está mirando hacia abajo. ¿Vale? Para seguir voy a estar dándole aquí un color más oscuro. Como he dicho que le da el contraluz, pues le llega más oscuridad que otra cosa. Luego voy a ir cambiando la gama y voy haciendo unos degradados de color. Y bueno, sí, estoy dibujando en el iPad, pero es más cómodo y más rápido y creo que puede ser mejor para hacer colaboraciones. A no ser que se hiciera algo en un muro, pues yo estaría encantado. La cuestión es que la distancia a veces un poquito más de dificultad, ¿no? Bueno, ya vais viendo que voy terminando esta flecha. Ahora voy a comentar también por el tema de la colaboración. Mira, este es el color oscuro. Lo he duplicado, le he puesto un color claro y ahora con la goma ancha voy a ir creándole, bueno, voy borrando la parte clara y voy haciendo una parte más oscura. Truco barato, pero funciona. ¿Vale? Bueno, eso de primera. Al menos se visualiza el cambio. Para seguir esta parte que se va metiendo hacia adentro, como tiene un ángulo como si fuera una esfera, la O es una esfera, todas las letras se puede decir. Tenemos que tener en cuenta que la parte de más afuera estaría curvada, como si fuera un huevo, ¿vale? Entonces, esta parte más oscuro, ¿vale? Estoy cogiendo el mismo color. Voy a coger este. Entonces, esto es más oscuro, pero tenemos que ir degradando. Entonces, voy a hacer una capa nueva y voy degradando esta parte un poquito más oscuro. Luego lo voy a limpiar, no hay problema, ¿vale? Hay que trabajar sin miedo. Si fuera rotuladores, cambiamos la técnica, ¿vale? Y a medida que va pasando por este ángulo, se va a ir viendo la luz, le va reflejando. Entonces, tenemos que irnos para el borde, hacerle un borde más finito. Y por ejemplo, aquí en medio también estaría oscuro, porque estaría por debajo. En la parte alta sería sobre todo, estaría casi a contraluz, porque la luz viene de arriba.
Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Ahora luego se lo vamos a ir quitando. Ahora mismo no hay problema, ¿vale? Por ejemplo, vais viendo esto que estoy haciendo, pero ahora voy a coger la goma y voy a quitarle protagonismo, porque no quiero tanta oscuridad. Y aquí abajo sería al revés. Cojo el pincel y genero sombra. Recordamos que la luz viene de arriba, de la derecha. Y ahora lo que nos queda ya sería limpiar esta parte, pero bien. Y va así, ¿vale? Ya esto va cogiendo volumen como esfera. Por ejemplo, puedo darle ahora un poco de luz en esta parte. No quiero darle mucha porque al final este está por encima y va a tener más luz, ¿vale? Imaginamos una esfera que tenga luz por todo esto. Entonces tengo que ir compensando. Luego puedo meterle brillo como si fuera un cromado, que eso lo dejo siempre para lo último. Mira, yo creo que con esto ya tengo el efecto, ¿vale? Ahora voy a hacer limpiar por dentro. Vamos, para que lo veáis, he cogido la goma y lo que estoy haciendo poquito a poco voy recortando, que como de repente, ¿y yo cómo he hecho eso? ¿He hecho magia? No. Cogí la goma, la voy poniendo chiquitita, puedo ir acercando, si cualquier cosa, para ir perfilando, ¿vale? Lo hacemos a nuestro gusto y lo que creamos que hay que ir borrando hasta el límite, ¿sabes? Yo, por ejemplo, llego hasta aquí. Ahora esta parte, después digo, empiezo de esta parte, venga, vamos para adelante. Y eso es lo que se va haciendo, ¿vale? Y poco a poco va quedando más profesional. Luego vamos a meterle mucho más contraste con oscuro, más negro, por aquí, para levantar una pieza encima de otra. Incluso el 3D, porque ahora mismo estoy jugando con las letras, la podemos poner de otro color. En vez de verde, pues podemos jugar con el complementario para que sea morado o rosa, por ejemplo, o algo así, que sea muy llamativo. Ahora, por ejemplo, ya que lo tengo limpio, sigo con el mismo color y puedo ir haciendo los bordes para irlo perfilando mejor. Como veis, aquí hay algunas partes que se ve el contraste y da un efecto de brillo. Eso queda muy bien. Por ejemplo, aquí que no está terminado, pues cojo, lo termino, siempre pensando desde dónde viene la luz. Como viene de arriba, pues le crea este efecto en la parte de arriba. Aquí atrás no podría hacer eso, tendría que coger un oscuro. Es una idea, igual como aquí. ¿Vale? Y ahora voy a enseñaros el tema de la sombra. Y en las partes estas también voy a hacerlo. Si os fijáis, como se va oscureciendo, pues yo le voy dando un brillo y se va haciendo como si fuera un borde que luce. Mira esto, señores. Es una maravilla. Porque mira cómo queda. Ya tengo esta parte voluminosa. Sería lo suyo hacer esta. Pero antes me voy a la parte de atrás y voy a meter la oscuridad. ¿Vale? Lo que es en esta parte, esta parte sería mucho más clara. Pero de primera, como antes hice, meto la primera base de color liso, y luego voy metiendo los degradados, que es darle volumen, como si fuera luz y sombra, pero sin el cómo. Como veis, queda perfectamente esta parte de aquí conecta con esta. Y ahora voy a hacer una cosa. ¿De dónde viene este palo? Porque aquí hay un palo que sale por el medio del lado. Pues mira, si te fijas en este lateral, es el 3D de la flecha. Así que la parte que iría coloreada de verde no sería esta, sería esta. Aquí estamos atentos si vamos a poner dos colores y qué significa la letra con el 3D. Porque si va por luces, ves de que hay un foco de cada color, va por el foco, no va por el 3D, ¿vale? En este caso voy a hacerlo el 3D de un color y las letras de otro. Y como veis, ya sale por esta parte. Y ahora lo voy a volver a hacer. ¿Veis esta parte del 3D? Esto sería la letra, lo he dicho al revés, ¿vale? Pues aquí, este y este tienen el mismo color que este. Son las mismas caras. Así que, ok. Al estar más para adentro, les llega menos la luz. Igualmente tienen el mismo ángulo, que luego vamos a ir tocando para que tengan degradado como en esta parte o en la parte de lado. ¿Vale? Os quiero preguntar una cosa importante, porque en este vídeo estoy enseñando cómo hacer la luz a la sombra, cómo trabajar el tema de los rellenos, pero también quiero explicaros cómo hago yo el tema de las letras que se vayan retorciendo, cómo girarlas, doblarlas y todas esas cosas. Entonces voy a hacer más vídeos de letras en 3D, jugando con las perspectivas y todo. Pero también me gustaría que en los comentarios me escribierais qué tipo de letra hiciera un tutorial con seguimiento.
Voy a hacer los primeros pasos y luego voy a ir modificando paso a paso cómo llega a un nivel más avanzado. Si veis que está ya avanzado y queréis algo más difícil, me lo escribís y yo lo voy a hacer. Si queréis que es muy difícil ahora mismo y no entendéis nada, hago tutoriales más básicos. Lo que voy a intentar hacer como una escala de que esto sería ahora mismo un punto bastante alto, pues voy a empezar desde cómo hacer la perspectiva, cómo voy haciendo letra en perspectiva, cómo voy empezando a girarla y tal, y luego cómo se van formando las letras ya doblándolas tal. Luego las luces proyectadas, texturas, voy a enseñar un montón de cosas, ¿vale? Pero todo eso va en escala. Y eso es lo que quiero hacer, como un tipo de curso gratuitamente para que lo tengáis en YouTube y vayáis viendo poco a poco el nivel. En el tema del Will Style sería lo mismo, cómo empezar a hacer las letras básicas, cómo ir haciendo ya unas letras más trabajadas, más difíciles. Luego, cómo se va a ir reliando, añadiendo algunos complementos como flechas, etcétera, los tipos de relleno que se hacen, los 3D con punto de fuga, diferentes direcciones, etcétera. Y luego, cómo irla haciendo a un nivel muy avanzado. Y eso es lo que quiero hacer con cada estilo de graffiti. Así que verme poniendo en los comentarios en este vídeo qué tipo de vídeo te gustaría. Y si ya llega a este punto del vídeo, pues la verdad que lo agradezco porque llevaré varios minutos. Así que nada, sigo con el tutorial y gracias. Estoy rellenando la otra parte de la flecha así para irlo terminando más rápido y que no os comáis el proceso, solamente las partes más importantes. Vale, como ya tengo todo relleno, voy a explicaros. Hay que prestar atención a las luces que metemos a las letras para después meter la sombra proyectada o al revés. Por ejemplo, si esta sombra proyectada está en ese ángulo, o una de dos, o le tenemos que cortar ángulo de sombra proyectada porque viene más del frente, o si le dejamos esta, a lo mejor sería un poquito más abierta, ¿vale? Y lo que te estoy visualizando por esta parte es la luz que viene como muy de frente. Entonces tengo que potenciarla más por el lado. Y para eso lo que tengo que hacer es centrar más el ángulo de luz en esta parte e igual que por arriba. ¿Vale? Entonces ahora vayáis visualizando, porque aquí chocaría. Imaginar un huevo, pues le pega más por el lateral. Esta parte, como en la K es así, estaría casi en el punto intermedio tirando para atrás. ¿Sabes? Más por este ángulo. Entonces por eso estoy haciendo esta modificación. Contra más tiempo pasemos mirando nuestro diseño, mejor quedará. Por ejemplo, en esta parte de aquí ahora le da un poquito de claridad, no luz. Entonces, como está, viene la luz de este lateral, le entraría un poco por aquí, porque esta parte sí que va a estar iluminada, pero de otro color. Y esta parte, como veis, lleva cogiendo color, como antes os he dicho, me refiero. Tiene bastante luz que le pega de aquí. En esta parte aquí voy a meter el color morado. Entonces, he metido este color, que es bastante oscuro, y voy a utilizar esta gama de moraditos. He añadido uno nuevo turquesa para tener uno para dar un retoque brillo. Esta parte es bastante oscura porque es el contraluz. La parte oscura que sería como esta, incluso más, porque estaría que ahora mismo es de noche ya aquí. Voy haciendo el vídeo a ratito. Bueno, el caso, esta parte no le llega la luz. Ahora vamos a ver este lateral que sería como más o menos esta parte un poquito más elevada, así que estaría más claro, y esta sería donde le entraría la luz, con los morados, ¿eh? Así que, por ejemplo, esta parte sería un tono más claro, como podemos ver. Luego puedo ir haciendo los degradados para que vaya cogiendo lo que es la curvatura más cerca de aquí, por ejemplo, del borde, que le entre un poquito más claridad. Siempre podemos ir modificando, ¿no? Digo, hostia, pues he puesto demasiado, pues entonces lo oscurezco un poco. Y la parte esta, como he dicho antes, voy a poner uno más claro. Y esto se vería así. Que cuando empieza a ver ya más colores, más gama de luces, sombras, contraste, es cuando se empieza a ver esto más en diseño 3D. Ya vais viendo el efecto. Luego tenemos que tener en cuenta las luces y sombras proyectadas que se van creando. Por ejemplo, ¿veis que aquí da la luz? Pues en este lateral va a dar mucha más luz, pero para eso tengo que dar primero la primera capa, que es exactamente el mismo color. Aquí continuaría, porque veis, y a medida que va poniéndose en esta posición, voy creando un degradado. Y ahora solamente pondría, por ejemplo, un bordecito más fino en la parte de aquí. Esto le da un toque súper chulo.
¿Veis este borde? Mira. Ahora en la parte de aquí puedo oscurecerlo mucho más. Y al revés, en la parte de aquí tengo que aclarar. He avanzado un poquito el diseño y ahora, por ejemplo, lo que voy a meter es el morado bastante oscuro, pero no el que más, en esta zona. Porque esta parte sí que va contra luz. Ahora vais a ver cómo va cogiendo esto un poquito de forma. Tenemos que cuidar bien la esquina para que se vea bien el dibujo. Vamos, todo esto es al final, ahora mismo lo estoy haciendo rápido para luego que lo vayáis visualizando. Pero más o menos se va cogiendo ya el entendimiento. Y esta parte lo mismo. Esta parte le haría sombra en la parte morada. Entonces, esto tiene que ir así. Todo esto va sombra proyectada. Y esto que está por encima le haría otra sombra proyectada. Todo esto tiene sombrita. Y luego por aquí tendría otra sombra de esta. Le está haciendo una sombra. Y esta también le estaría generando por aquí una sombra. Y aquí viene la luz de este ángulo. Más o menos como se iría visualizando. Bueno, más o menos no. Es como se visualiza. Por ejemplo, ahora estoy potenciando tanto esta sombra, dándole más oscuridad, y esta parte de aquí también. La parte que esté más cerca siempre llega menos la luz. Por eso son las sombras más nítidas y también más oscuras. A medida que se van alejando, se pueden ir distorsionando y entrando más luz. Igual como esta que he metido antes. Entonces, tenemos que ir teniendo en cuenta la distancia del objeto que crea la sombra y la distancia del receptor. Y luego de esta parte, por ejemplo, de los ángulos que tiene, para ir dándole más oscuridad y le creando más contraste. Esto, por ejemplo, llegaría por aquí. Luego este cachito se limpia, ¿sabe? Que no hay que tenerle miedo. Si fuera con spray sería el mismo proceso, porque luego esta parte lo rellenamos, se queda perfectamente. O sea, igual como los brillos están por los bordecitos de fuera, como esto, en las partes de dentro de los bordes, donde llegaría menos la luz, se le puede meter un bordecito oscuro. Se le crea al final más profundidad porque la parte de dentro de esto no le llega la luz. El siguiente paso es rellenar esta parte. Así que voy a rellenarlo del color liso para luego darle un poquito de volumen. Esta parte sería un poquito más oscuro porque está más levantada y entonces está a contraluz, entre comillas, le da la luz, ¿vale? Que le da. Pero esta parte está más levantada, sería como esta, no exactamente, pero le llegaría la luz más directa, como este ángulo, ¿vale? Pero de otro color. Ahora, por ejemplo, lo que he dicho antes, de darle aquí un poquito de sombra. Un poquito solo. A lo mejor no lo notáis, pero sí que tiene ahora más sombra, ¿vale? Mira, para que lo visualicéis, ese es el cambio. Como podéis observar, le he metido aquí un brillito en la parte de fuera, igual que voy a meterle aquí otro, porque justamente choca la luz. Y ese pequeño detalle está ahí. Y aquí puedo meterle otro, pero con uno más flojo, más brillante. Vamos a darle un poquito más de contraste a esta parte del 3D. Por eso estoy cogiendo este, que brilla mucho, y estoy haciendo este tipo de iluminación. Vale, a lo mejor me pasa un poco, pero para que lo visualicéis en esta parte, creo que se ve perfectamente. Así que voy a guiarlo un poquito hacia adentro y aquí ya toda esta parte no le llega, aunque lo tiene de otro color, pero no del mismo. Puedo meterle si quiero un reflejito hacia abajo y en esta parte sí que lo voy a hacer. Estas son las cosas que se hacen con paciencia y luego quedan muy bien. Y aquí, por ejemplo, puedo darle un toquecillo extra, pero no mucho. Y como te pongan ponerle por todos los brillos, al final no hay nada que destaque. Y esta parte debería darle algo, un poquito solo, pero ahora mismo lo voy a dejar así, para ir visualizando dónde va más y dónde va menos. Observando el dibujo, la parte del 3D esta morada va cogiendo ya una parte bastante superficie de arriba, como esta. Entonces voy a darle un poquito de iluminación por arriba. Con esto
sería suficiente, no necesita más. Eso es ahora y antes. Esos pequeños detalles hacen un montón. En el siguiente paso vamos a hacer la superficie de dentro, la que está más al fondo. Y podemos darle bastante contraste y mucha oscuridad. He avanzado lo que es un poco el diseño para que lo vayáis visualizando. Vamos a seguir. La parte de atrás, como está mirando también hacia arriba, tendrá un color bastante semejante a estos. Están mirando hacia arriba y le entra bastante luz. Pero lo he puesto un poquito más oscuro, ya que le da más sombra, no le llega tanta luz porque está más profundamente, ¿vale? Esta parte sería más como esta, pero no va a llegar tanta luz. Voy a darle un poquito más claridad como esta. Observando, vemos que esta parte se va poniendo en la zona de arriba, entonces sería contraluz. Por eso voy a poner esta parte un poquito más oscuro, voy a ponerle una capa alta para irlo mezclando. Entonces cojo esto, difumino por aquí, esta parte igual, luego limpio esto, no hay problema. Y ahora voy creando un degradado. Cojo el mismo tono de antes y difumina para arriba. Vale, tenemos que tener esta parte de aquí, que es la que iría aquí, un poquito más clara. Y por eso voy a darle este toque, aquí un mini toque. Luego, si le hacemos un bordecito donde iría la letra más clarito, quedaría así. Como que tiene un pequeño reflejo. Mira. Ahora es hora de limpiarlo. Cojo la goma. Y bueno, como están en diferentes capas, podemos hacer esto. Si fuera con spray, pues nada más que tenemos que utilizar el verde este. Hombre, intentamos no ensuciar tanto porque si no estamos gastando mucho spray y eso al final es dinero, ¿vale? Todo esto está muy bonito por el tema de volumen y tal, pero hay algo que no entendemos, porque es que no funciona. Faltan las sombras proyectadas. Simple. Mira, si esto va por aquí arriba, como esto está hacia adentro, con profundidad desde cerca a adentro, por poner un ejemplo exagerado, pues esta parte le estaría haciendo ya sombra. Y esto, que estaría girando por aquí, le vendría esta sombrita. Para que tenga un moradito un poquito más claro, pues le estoy utilizando este, que es un intermedio, y crea un efecto bastante chulo. Al estar bastante, entre comillas, bastante distancia, se crea el efecto de distorsión. Si no, tendría una sombra más nítida. Me preguntaréis, bueno, si esto está encima, tiene aquí una sombra y aquí tiene otra sombra en esta esquina, aquí. Tiene que tener, pues claro. Entonces, mirando hacia dónde iría lo que es la luz, pues va dirigido lo que es la sombra. ¿Vale? Voy a poner el puntero más fino para hacerlo un poquito más bien cuadrado. ¿Vale? Entonces, esto quedaría así. Y aquí podemos reforzar un poquito más lo que es la sombra, un poquito más oscura. Y todas estas cosas podemos irlo mirando, visualizando y diciendo, pues aquí voy a meter un poquito más de contraste, aquí voy a meter un poquito de oscuridad. Si vemos que no cuadra, pues cogemos y lo rectificamos de nuevo. Que para eso está el tiempo. Ve cómo ya va esto cuadrando mejor. Aquí le he metido otro pequeño detalle de sombra proyectada. Igual que esta parte, tendría que ir aquí una. Espérate. Una, pero de color verde esta vez. Porque como veis, esto continúa la sombra por aquí y viene por acá. Y iría cogiendo ya un poquito de curva y se podría ir oscureciendo. Entonces voy a reforzarla aquí, esta parte de la unión, dándole un toque muy leve. ¿Vale? Que sería luego esta parte, que podemos reforzarle con un color ahora más oscuro. La diferencia delante y después poniendo sombras proyectadas. Porque ya no solamente hace volumen a las letras, sino las sombras que van creando de un objeto a otro. Esas son las sombras proyectadas. Cuando son del mismo objeto, son sombras proyectadas propias. Voy a coger esta parte y voy a darle un poquito de volumen esférico. Igual como esta, que tiene volumen esférico, voy a hacérselo en este. Y para ello he cogido el verde oscuro, le doy un poquito por aquí. De esta manera estoy creando eso, ya que esta parte está más afuera y esta está más por detrás. Se mueve todo.
Una vez que lo limpie, se visualizaría así, de esta manera. Bueno, esta parte lo limpio. Tened cuidado con esas cosas, que no se olvide que luego juntáis las capas y ¡guau! Se lía parda, ¿eh? Voy a añadir el brillito que tanto me gusta de un tono más claro. Eso me gusta, me gusta. Y aquí no mucho, pero también. Todos los bordes que miran hacia afuera le da un toque espectacular. Por cierto, esta parte también se lo he hecho, mira. Ya le da ahí uno más claro. Ahora tengo que darle volumen al verde, que se me olvida. Vamos a seguir con los verdes. Como veis, estoy haciendo exactamente el mismo modo. Dando volumen en los laterales. Un poquito de más contraste. Que me he equivocado. Estoy cogiendo aquí uno más oscuro. La parte más para afuera. Y ahora el clarito, pues en esta parte. Y también por aquí. Y esto exactamente igual. Vale, vale. Entre comillas, debería estar pues ya. Así que voy a probarlo. Voy a coger un poco más claro para esta parte. Y creo que me pasa. Ahora sí. Bueno, pues voy a limpiarlo y lo vemos. Un truco, si no veis por dónde va el dibujo, podéis coger, ponerlo un poquito más transparente y ya veis. Entonces cogéis ya la goma simplemente y dice yo, pues voy a borrar por aquí. Con cuidadito. Vais borrando. Esta parte luego lo borráis, la parte más exterior, eso no pasa nada. Lo importante es por dentro, de no pasaros para no comeros el dibujo, porque tiene un degradado y no es lo mismo. Hacer el relleno de la letra en liso que con degradado, que es bastante difícil. Y por aquí igual, que no se olvide que aunque parece que está bien, no está ni un poquito. Entonces vamos limpiando y luego pues le doy a la capa otra vez a poner al 100% y se vería así. Y ya luego podemos ir repasando. Voy a enseñar otro truco, ¿vale? El truco es de que si pensamos que ya está todo limpio, pues decimos, está todo perfecto, vamos a unir las capas, pero no la unéis, dale a este botoncito de aquí y dice antes y después, y nos damos cuenta que aquí, por ejemplo, no está limpio. Y podemos ver eso si hay algo por fuera, cualquier cosa, ¿vale? Entonces, con borrar eso, pues ya estaría. Fíjate el volumen. ¡Vamos! En la parte de arriba, igual que esta, tenemos un ángulo y es este. Se puede decir que es exactamente igual o muy parecido. Entonces, pues voy a rellenarlo de unos colores claros, de color morado, para eso el 3D. Y este, pues sería más o menos lo mismo. Es la base del color. A partir de aquí puedo ir tomando decisiones si quiero meterle un poquito más de oscuridad, si quiero meterle un poquito más de profundidad y si tiene una sombra proyectada. En este caso no, porque no hay ningún objeto encima. Y ahora vamos a empezar con la parte buena, que es dándole la sombra proyectada. Para mí es la mejor parte, es la parte que da vida. Como veis, voy a ir creándole la sombra proyectada a las letras. Y esto lo que hace es levantarla. Igual como aquí, iré una pequeña sombra. Aquí otra. Y esto va haciendo que se levante. Esta pieza genera a esta. Esta que pasa por aquí le va generando a esta. Esta cuando termina aquí, da esta, igual como esta. Entonces tenemos que ir visualizando dónde tiene sombra proyectada. Por ejemplo, esta. Podemos ir profundizando y tal. Entonces ya va cogiendo forma. Una vez que tenemos las sombras limpias, es como se va visualizando mejor. Por ejemplo, aquí también le había dado, pues lo voy limpiando, perfilando con los colores, ¿veis? Y ya se queda bien perfilada y se ve el dibujo limpio. En esta parte sería lo mismo. Quito la parte sobrante de fuera, donde está la curva, esta parte igual. Y esto sería así. Y como empieza desde la esquinita, lo que es la sombra, la voy guiando. He añadido en la parte más lejana de donde empieza la sombra un morado diferente para irlo aclarando. Y esto volvemos a repasar para borrarle
Y así es como se visualiza. Tenemos que observar bien lo que es nuestras letras para saber de dónde viene. Por ejemplo, como venía de aquí, esto le dando la sombra, pues vemos esta sombra aquí atrás morada. Esta. Pues si la continuamos entenderemos que este palo le está haciendo aquí una sombra también. Sombra proyectada. ¿Y veis cómo funciona? Realmente estaría un poquito más pequeña porque al estar más cerca no sería tan ancha. Tendríamos que tener eso en cuenta. Así que esta es la pequeña sombra que tendría. Teniendo también en cuenta el ángulo de nuestra letra, ahí lo tenemos. Vamos a darle volumen a las letras, ¿no? ¿Qué pasa? Venga, pues voy a darle volumen y os lo enseño, que estáis tardando ya. He ido mejorando alguna sombra proyectada y ahora estoy metiendo la parte de las verdes por aquí y voy a irlo revisando. Qué parte va a tener más profundidad, como esta, que puedo ponerle un poquito más, y luego voy a tirar para este lateral. Ahora, por ejemplo, después de un buen avance, he avanzado bastante, voy a poner esta sombra por aquí y esta realmente estaría casi entera. Así que bueno, esta parte sombreada, esta también estaría llena de sombra y esta por aquí también. Aquí es donde entraría ahora un poquito de luz, que daría con este claro. Y bueno, poco a poco ya tenemos la pieza casi terminada. Lo voy a enseñar del tirón ya terminada para que veáis el resultado. Y aquí tenemos el resultado del diseño 3D de la palabra foco por el youtuber, artista, grafitero, focógrafo. Lo podéis encontrar en muchas plataformas, es un gran artista y nada, espero que acepte la invitación. Y si queréis más vídeos tutoriales, solo tenéis que escribir el estilo de letra que queréis. Recuerda suscribirte a mi canal si queréis seguir aprendiendo.